Seguimos de manera muy atenta, por supuesto, a la evolución de la pandemia en nuestro país, en el mundo, en distintas provincias, cómo se está gestionando la pandemia, como se dice habitualmente, desde lo sanitario, desde lo político, desde lo económico. Y en este caso vamos a hablar desde lo sanitario. Oscar Atienza es magíster en salud pública y está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. No, gracias a ustedes por el llamado. ¿En qué momento estamos de la pandemia? ¿Se puede marcar? ¿A la espera de la segunda ola? ¿Es inevitable? Yo creo que ya estamos transitando la segunda ola, lo que se llama segunda ola. En realidad el término epidemiológico no es el correcto, pero ya estamos transitando esto que se llama la segunda ola. Piensen que hace 30 días atrás teníamos más o menos 4.000 y algo de casos diarios y hoy estamos promedio en el doble. Entre el día martes y viernes siempre estamos en 8.300, 8.400. La tendencia es en alza en los últimos 30 días. Así es que sí, ya estamos transitando lo que sería para nosotros la segunda ola. Y en aquel momento, cuando comenzamos a ir descubriendo la pandemia, se hablaba mucho del pico. Esta segunda ola, ¿tienen picos también? ¿Tiene un momento clave, decisivo? ¿Para eso hay que prepararnos? Sí, a ver, los picos que vemos nosotros son producto de la intervención de los estados. Cuando un estado interviene con algún tipo de medida, como por ejemplo lo está haciendo Inglaterra, lo hizo Inglaterra desde el mes de enero. En enero, el 10 de enero, tenían un promedio de 60.000 casos. Intervino con un confinamiento estricto y a partir de allí comienza el descenso en la cantidad de casos. Bueno, allí vieron ellos su tercer pico, es decir, que los picos se ven normalmente cuando hay algún tipo de intervención con reducción de actividades en la calle puntualmente. Lo que buscan esta reducción de actividades es eso, casualmente, que comience el descenso en la cantidad de casos. De modo que la Argentina verá su pico en el momento en el que decida intervenir con algún tipo de reducción de actividades o en el momento en el que más del 80% de la vacuna de la población que sea vacunable esté vacunada. Es decir, en ese momento se empezará a dar lo que es la inmunidad de rebaño y será el momento en el que comience a descender la cantidad de casos. Y ahí estaremos viendo nuestro pico, ¿no? Claro. Bueno, con el tema de ese porcentaje, ojalá que lleguemos pronto, pero con el ritmo que se viene falta mucho. ¿Hay que tomar medidas, doctor? ¿Lo debe hacer el gobierno? ¿Se deben restringir? Sí, totalmente. Hay dos tipos de medidas que se tienen que tomar. Las primeras relacionadas con las fronteras, ¿no? El cierre de fronteras, eso urge, ya se tendría que haber hecho. Estamos medio lerdos, ¿no? Discúlpeme, doctor, pero sí. ¿Hay algún retraso en ese toma de medidas, no? Digo por lo que sucede. Totalmente, sí, ya tenemos la cepa de Manaus circulando en la Argentina. Digo, yo lo dije hace más de 30 días. Ahí hay una demora importante. El tema es que no nos ingresen, bueno, la Inglaterra ya está dentro también. El problema sería que nos entren las otras variables, las variantes, la de Sudáfrica, la de California, la de Hungría, o las otras tantas variantes que debe estar incubando en este momento Brasil, que es una incubadora de variantes. Y les puedo asegurar que la variante nuestra, la de Argentina, ya debe estar en algún lugar, es cuestión de encontrarla, ¿no? ¿Brasil preocupa y mucho? ¿La cercanía, el intercambio? Sí, totalmente. Lo anunciamos desde el principio, ¿no? Cuando empezó esta pandemia. Cuanto más se lo deja circular al virus, más probabilidad hay de que el virus empiece a mutar. El virus va haciendo réplicas dentro del cuerpo humano y todos los cuerpos humanos no son iguales. Entonces, a veces en esas réplicas se va equivocando o va aprendiendo. Son los mecanismos que utiliza el virus para poder ir aprendiendo de algún modo. Y en una de esas mutaciones lo que hace es generar algunas características particulares, como la de la cepa de Manaus, esta P1 que tanto se habla, que es muchas veces más infecciosa que la normal y además es resistente a los anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás las vacunas no sean del todo efectivas para evitar la enfermedad, pero quizás sí para evitar la modalidad grave. Exactamente. Doctor, así es que por allí es que estamos con algunos inconvenientes. Y hablando de la vacunación, la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba de congelar los turnos de la segunda dosis para vacunar una mayor cantidad de gente con al menos una dosis. ¿Cómo lo observa? ¿Es una buena medida? Sí, es buena medida. A ver, con la Sputnik hay que analizar las 3 vacunas que está aplicando la Argentina. Con la Sputnik eso no va a ser viable porque es a 2 dosis, los 2 componentes son distintos. De modo que allí se va a respetar, se va a poner la primera y la segunda dosis.
Con la que es distinta es con la vacuna de Sinopharm, que las dos dosis son el mismo componente, o la de AstraZeneca, la Covishield, también. Entonces allí, si recibo a nivel de país 3 millones de dosis, claro, me alcanza para inmunizar 3 millones de argentinos en lugar de 1,5 millones. Y la efectividad baja muy poquito, apenas un 10%. La efectividad de la primera dosis es de 75% y me permite hasta 90 días dilatar la segunda dosis, estando dentro de los márgenes normales. De hecho, por ejemplo, Inglaterra ha vacunado hasta ahora solamente con primer dosis. Israel ha vacunado solamente primer dosis. Estados Unidos solamente primer dosis. Sí. Porque en estos 3 países ya se dilata 90 días la segunda dosis. Así es que ya hay experiencias en el mundo con muy buenos resultados, ¿no? Con la baja en la tasa de letalidad, como le está pasando a Inglaterra y a Israel. De modo, la verdad, que muy, muy importante. La cantidad de casos que ha bajado en Inglaterra y Israel han sido importantes. Aún así, ellos han estado también con el confinamiento. Sí. Así es que, pero algún aporte seguramente ha hecho la vacuna en esto. Es decir, que es positivo, digamos, esto de que se pueda vacunar totalmente con una dosis. Bien. Hay un caso... A la gente decirle que se quede totalmente tranquila. Hay mucha gente preocupada porque no le van a aplicar su segunda dosis. Claro. Que se quede tranquila que a los 15 días de la primera dosis ya tiene anticuerpos suficientes como para poder frenar la enfermedad en su modalidad grave, que es lo que tratamos de evitar, digamos. Que la gente se enferme nunca es bueno, pero peor es ir a terapias intensivas. Y lo que hacen las vacunas es eso, evitar que la gente llegue a las terapias intensivas o requiera terapias un poco más complejas. Doctor, hay un caso paradigmático, al menos para nosotros, por eso lo consultamos a ver si nos ayuda a entender. El plan de vacunación en Chile, que se ha vacunado una gran cantidad de personas, pero sin embargo están con confinamiento o cuarentena y con un sistema de salud al borde de un colapso por la cantidad de contagios. ¿Cómo se puede dar esto en simultáneo? Bueno, lo comentaba anoche en un tuit que hice, ¿no? Porque mucho admiramos la cantidad de vacunas que ha colocado Chile. Sin embargo, Chile con esa vacuna nunca va a lograr la inmunidad de rebaño. ¿Qué vacuna está colocando? No se va a lograr. Entonces la cantidad de casos que van a tener ellos siempre va a ser alta. ¿Por qué no va a lograr la inmunidad de rebaño? Porque la vacuna que están utilizando tiene un 50% de eficacia en las pruebas que se hicieron. Cuando eso se aplica en la población general, baja. Les va a bajar a un 40%. Quiere decir que de 18 millones de chilenos, 14 son los que se tienen que vacunar porque el resto son menores de edad. De esos 14 van a lograr la inmunidad no más de 5 millones. De modo que la inmunidad de rebaño, si Chile sigue utilizando la estrategia solamente con esa vacuna, no la va a lograr nunca y va a tener que revacunar. Y eso es complejo, complicado, pero es lo único que pueden conseguir ellos. Digo, acá no importa solamente la cantidad de vacunas, sino la calidad de las vacunas. Con vacunas de baja eficiencia, en realidad yo lo que tendría que hacer es combinarla con alguna vacuna como el Sputnik, como la de AstraZeneca, como la de Sinopharm, que tienen mayor efectividad, y quizás dejar esas vacunas para grupos etarios inferiores, de 18 a 30 a 40 años, y vacunar allí con esas vacunas. Pero es lo único que consigue Chile, no está, igual que Uruguay, ¿no? Consiguieron la misma vacuna de muy más baja efectividad y no van a lograr frenar la cantidad de casos. Va a seguir en aumento constante por las mismas características de esa vacuna. ¿Qué vacuna está aplicando Chile? Están aplicando la vacuna de CanSino. Es una vacuna de China. Y tiene muy, muy baja eficacia. Es una vacuna más, hay que utilizarla, pero no como estrategia única. Si la utilizan como única vacuna, nunca van a lograr la inmunidad de rebaño y la cantidad de casos siempre los van a tener presentes. Habló el doctor Khan en el día de hoy, dijo que las cuarentenas largas en el mundo ya no son una solución, que hay que dosificarlas, que hay que ir viendo la estrategia, hay que ir cortando actividades, restringiendo, pero no tan largo por una saturación también de la gente, doctor. Sí, a ver, yo lo planteé en mayo del año pasado, hicimos un vivo junto a investigadores de Villa María y planteábamos intervenciones duras, cortas, con periodos de relajamiento un poco más amplios. Pero cuando tenés cantidad de casos como tuvo, por ejemplo, Inglaterra, una cuarentena larga, digamos, es la única alternativa. Claro. Ustedes piensen que Inglaterra confinó el 10 de enero y al día de hoy siguen confinados. Es decir, yo no estaría tampoco en total de acuerdo con el doctor Khan. Cuando uno tiene la situación controlada en cantidad de virus, intervenciones cortas,
con periodos de relajamiento largos, por ejemplo, confinamientos cortos de 10 días, con periodo de 2 meses de apertura, es una buena solución. Pero cuando la cantidad de casos se salta, como tuvo Alemania, como tiene Inglaterra, no queda otra más que confinamientos hasta que la cantidad de casos baje. Y eso a veces lleva 60 días, como le está pasando a Inglaterra y a Alemania en este momento. A Italia le pasa más o menos lo mismo. Doctor, un verdadero placer, un fuerte abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego.